Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 22 de octubre de 2018. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hay que celebrar que se haya impuesto la democracia ante algo que parecía razonablemente arbitrario. Y es el hecho de que alguien que ha sido condenado por la justicia, por haber agredido a un policía, luego podemos opinar o manifestar si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si la sentencia nos parece excesiva, no lo parece, pero hay una sentencia firme que le condena por agredir a un policía y le condena a una inhabilitación para poder seguir siendo diputado en el Congreso. Bueno, pues hay que celebrar que por fin la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya tomado la decisión de comunicar al señor Alberto Rodríguez que tiene que dejar su acta de diputado. Lo indignante, lo delirante de todo esto, es que hayamos tenido que llegar a una situación de choque, de pulso, entre el Congreso de los Diputados y el Tribunal Supremo, a cuenta de este asunto absolutamente surrealista, porque es surrealista todo lo que hemos vivido a lo largo de las últimas horas. Con una presidenta del Congreso a la cual respeto muchísimo, porque además la conozco, y creo que es una persona muy seria y con una altísima capacidad intelectual y desde luego con una preparación absoluta para poder dirigir y para poder ostentar el cargo que ostenta, que no es nada menos que la tercera autoridad del Estado español, por detrás del rey y del presidente del gobierno. Me sorprende que Meritxell Batet haya hecho lo que ha hecho, haya estado dándole largas al Tribunal Supremo para no ejecutar una sentencia que era evidente, que era clara, que era impecable. Insisto, se puede discrepar de ella, pero hay que acatarla. Y esa es la obligación que tiene el Congreso y la mesa del Congreso de los Diputados. Y sabiendo además que no le quedaba más remedio que acatar esa sentencia y que hacerla cumplir, es decir, obligarle al señor Rodríguez a devolver su acta de diputado, Meritxell Batet lo primero que hizo fue convocar una reunión de la mesa, forzar una votación en la que ella no interviene y en la que una mayoría del PSOE y de Podemos pues plantea exigir una aclaración al Tribunal Supremo sobre qué es lo que hay que hacer y de esa manera ganar tiempo y mantener el pulso con el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dice, oiga, no, esto no viene a cuento, es la respuesta, más o menos lo que dice el Supremo. Esto ya está claro, si es que la sentencia es clara, es evidente. ¿Qué más me quiere? Pero ¿qué más quiere usted que yo le diga? Si es que ya está la sentencia, usted tiene que cumplirla. Pero es que además la mesa no tiene competencias para hacer ese tipo de consultas al Tribunal Supremo. La única que tiene esa competencia es precisamente Meritxell Batet, que es la que no lo hace. Precisamente para no incurrir probablemente en una acusación, en un posible delito de desobediencia o de desacato al Tribunal Supremo. Lo lógico hubiese sido que esto se hubiese resuelto desde el primer momento. Pero esto, en el fondo, no es una cuestión, o no había una cuestión jurídica. Lo que había realmente detrás de todo esto era una cuestión política. Porque nadie, ni la presidenta del Congreso, ni los letrados, que en todo caso serían los únicos con algún tipo de autoridad jurídica para poder manifestar una opinión, pero desde luego no la mesa, pueden reinterpretar una sentencia del Tribunal Supremo. Puede ser legítimo, eso sí, como digo, que los letrados opinen al respecto, pero para eso está el derecho del propio acusado a plantear un recurso, que lo puede hacer ante el Tribunal Constitucional y solicitar, si quiere, de modo cautelar la suspensión de la ejecución de la sentencia.
pero sería otro tribunal, no Meritxell Batet, la que le mantiene en el puesto a la espera de una resolución sobre el recurso. Luego, había un componente político en todo esto, porque no es sino explicable. No hay una razón jurídica, luego tiene que haber una razón política. ¿Y cuál es la razón política? Que Meritxell Batet, en este caso, siendo la presidenta del Congreso de los Diputados, no ha ejercido como tal, sino como una correa de transmisión de la voluntad del Ejecutivo. Y eso es lo que no debe ser. Fíjense ustedes que ya lo hizo, y esto hay que tenerlo en cuenta, ya lo hizo al principio del estado de alarma, en el primer estado de alarma, cuando clausuró el Congreso de los Diputados. Y ya en aquel momento tenía que haber planteado o haberse planteado si lo que estaba haciendo era correcto. Y lo hizo a petición expresa del gobierno de la nación. Bueno, pues ahora ocurre lo mismo. El gobierno de la nación le dice que por necesidad de mantener ese acuerdo que tienen de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, hay que mantener a Alberto Rodríguez en el escaño, y Meritxell Batet da un paso atrás y dice, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. No, eso no es lo que tenía que ser. Lo que tenía que ser es lo que ha sido al final. Que Meritxell Batet haga cumplir una sentencia judicial, que es lo que tiene que hacer como tercera autoridad del Estado y como presidenta del Congreso de los Diputados. Y luego está la tercera parte de todo este asunto, que es ese empeño de Unidas Podemos en considerar a sus condenados, no sabemos por qué, víctimas de un ataque de la justicia española, que para ellos, en su caso, si es una justicia franquista o fascista o antidemocrática. En el caso de los demás, no. Cuando la justicia condena a diputados, a políticos, a dirigentes de otros partidos, entonces se aplaude, por supuesto. Cuando la justicia condena a los suyos, entonces no. Entonces la justicia es fascista, antidemocrática, ellos son víctimas. Pues miren, no. La justicia es igual para todos, también para el señor Alberto Rodríguez, que no ha tenido más remedio que dejar su escaño en cumplimiento de una sentencia judicial.